Muy buenos días a todos. Vamos a arrancar con nuestro supervillano. Este villano, que en este momento es la partícula, actúa mucho más rápido y mucho más fuerte cuando esta persona está desinformada, desprotegida y despreocupada por este villano. Entonces, en esta conferencia he tratado solamente de sensibilizar un poco para la parte de información, porque realmente hay muchos agentes y es corto el tiempo para poder tratarlos. Cuando miramos esta problemática, dependiendo de la fuente donde uno toque, vamos a encontrar mayores datos o dependiendo de la fuente pueden variar. Entonces, en el mundo se considera como la primera o segunda causa de muerte y el 25% total de todas las muertes por cáncer se atribuye a cáncer de pulmón. Para Colombia, según la fuente que consulté, que es el ASIS, que es del análisis de situación integral en salud del año 2021, ocupa el cuarto puesto tanto en mujeres, como dijeron, tasas ajustadas. Pero también tiene la menor supervivencia a 5 años, o sea que la parte de prevención es donde nos debemos enfocar muchísimo más. Cuando hablamos qué tan importante entonces es el cáncer pulmonar de origen ocupacional, pues entonces miremos a ver nuestras cifras. La magnitud del problema, porque entonces uno dice qué tan importante es, debemos enfocarlo en dos grandes grupos. Uno, por los casos. Entonces, ¿cuántos casos de cáncer pulmonar se han presentado? Todas las características epidemiológicas que ustedes deben conocer de tiempo, persona y lugar, y otros indicadores que adolecemos de eso, pero luego miremos algunas cifras. Entonces, para nuestro tema debemos enfocarnos en cáncer pulmonar ocupacional, pero también en la parte preventiva, en aquellas enfermedades no malignas relacionadas con estos agentes reconocidos como carcinógenos de pulmón. Y luego tenemos que pasar al otro lado, que es cuántas personas están expuestas a estos agentes carcinógenos y con qué intensidad están expuestas. Porque eso nos ayuda, al igual que en la matriz de peligros, a hacer una orientación para estos esfuerzos de prevención del cáncer y orientar los recursos de una manera mucho más eficaz. En muchos países que tienen un buen sistema de información, entonces hablamos sobre sectores económicos, cómo se distribuye por industrias, por oficios han llegado incluso algunos, por intensidad de la exposición, a veces solamente en una forma de rangos grandes, como decir alto, medio y bajo, pero en su metodología explican qué es, y cómo se distribuye también esa exposición por sexo y otra cantidad de factores que nos ayudan a orientar la parte preventiva. ¿Qué datos tenemos en Colombia? Vamos a dejar esa pregunta. Una inquietud, cuando hablamos de la fracción del cáncer que se atribuye a la ocupación, hay una forma sencilla que recomiendo, por eso la pongo ahí sencilla, porque pues los epidemiólogos de pronto me pueden regañar, pero nos dan siempre un porcentaje. Entonces, ese numerito que yo ahí puse, Y porcentaje, lo podemos interpretar como decir, de 100 casos de cáncer, ese valor que está ahí de Y, que puede ser de 4, de 7, de 10, de 15 o de lo que sea, nos dicen que ese número de estos 100 casos, ese número nos da una información para saber cómo estamos en ese subdiagnóstico. Estas variaciones vamos a encontrar muchas por mortalidad de incidencia, porque varía ese porcentaje de la fracción atribuible, en los diferentes países y regiones, porque también a veces depende del tipo de empresa que predomine en cada uno de ellos, por el sexo, porque también las obras que están generalmente en hombres por el tipo de empresa, el sitio geográfico varía muchísimo, la fracción atribuible para cáncer, si es pulmón, si es mesotelioma, si es nasofaringe, si es vejiga, etcétera. El periodo calendario, porque las medidas de intervención que hacen que se reduzcan los niveles de exposición, a su vez hace que impacten sobre las enfermedades malignas y no malignas.
y obviamente los sistemas de registro de información, que tenemos grandes deficiencias en esto. Entonces, en esta fracción del cáncer atribuible a la ocupación, entonces, esto se basa en varios modelos de exposición y varios estudios, pero hay que tener muy buena información. En términos generales, se dice que el cáncer en general tiene un 4% por los estudios de Dolly Peto, pero para muertes. En términos generales globales, en diferentes estudios, el rango puede ir entre un 2% hasta un 12%. Y en la incidencia, o sea, número de casos nuevos, puede llegar hasta un 15%. Entonces, recordemos, de 100 casos nuevos de cáncer, 15 podrían ser atribuibles en términos generales. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de la fracción del cáncer pulmonar atribuible a la ocupación, como les dije, varía mucho de país a país, pero fíjense que en el total, más o menos están por encima del 14%, 14.5 Gran Bretaña en el 2005, 14.9 en Canadá en el 2011, Francia en el 2015, 14.6. Entonces, esa es una cifra que debemos tener en cuenta. Y en hombres, fíjense la gran variación que existe, predominantemente en hombres casi por encima del 20%, y en mujeres el porcentaje es más bajo. Entonces, tenemos que tener en cuenta, como les dije, cómo en la población expuesta a esos agentes carcinógenos para entender que esa fracción atribuible es mayor en hombres que en mujeres. Si tomáramos esa fracción atribuible del 14, incluso le puse el 14.1 para Colombia, deberíamos tener en nuestro país más o menos 1.025 casos esperados de cáncer pulmonar. Existen muchas definiciones de agentes carcinógenos, yo tomo generalmente las de la IARC, y también tomo una tabla en donde nos habla de cuál es la clasificación de estos agentes para considerarlo como carcinogénico para el ser humano. Entonces, en el grupo 1 tenemos 122 agentes, en el grupo 2A de probable carcinógeno para el ser humano 93, en el grupo 2B de posiblemente carcinógeno 319. Esto, la última actualización, la IARC, la hizo el 12 de agosto del 22 y esto lo consulté el 1 de octubre para esta ponencia. Para pulmón, ¿qué nos dice? También la IARC tiene una tabla de la clasificación de agentes por sitio anatómico y nos dice que para pulmón hay 31 del grupo 1 y 18 que son sí con evidencia limitada para cáncer de pulmón. Entonces son muchos agentes para tratar de incluirlos en esta presentación. Por simple, digamos, ayudar a organizar esos 31 agentes, porque muchos de ellos están presentes en ambientes laborales y en el ambiente en general. Entonces, no es la clasificación de la IARC, quiero aclarar, es solamente para esta presentación. Entonces, fíjense que aquí traté de ponerles algunos que se puedan asimilar a sectores económicos, a industrias o oficios, como para que uno empiece a pensar, bueno, ¿podré yo estar expuesto a este villano de partícula? Entonces, producción de aluminio, gasificación de carbón, producción de coque, que para Colombia es importante, minería de matita, que también existe en Colombia, minería de matita subterránea, la fundición de hierro y acero, que también tenemos en Colombia, y así creo que el proceso de Hutchinson, que es la producción de carburo de silicio, creo que no, pero tenemos pintores como exposición ocupacional, tenemos hollín en diferentes sectores, no solamente para la limpieza de chimeneas caseras industriales, y tenemos los zumos de soldadura, o sea, nuestros soldadores con ciertas características. Tenemos agentes que predominantemente están presentes en los ambientes laborales, pero también pueden estar presentes en ambiente general. Entonces tenemos los que están en el lado izquierdo, empiezo de abajo para arriba, polvo de sílice, níquel, compuestos de cadmio y de cromo, que son muy importantes en muchos procesos que hacemos nosotros, sobre todo para pigmentos y también para galvanoplastia. Muy común en nuestras empresas, pero son muchísimos más donde los podemos encontrar. Agentes presentes en ambientes laborales y en el ambiente general
en algunos casos incluso puede haber mayores exposiciones en el ambiente general que en el ocupacional. Tenemos arsénico y sus compuestos inorgánicos, el escape de los motores a diésel. Este escape contiene gases y partículas, asbesto en todas sus formas, el berilio y los compuestos de berilio, el alquitrán de hulla. Pero también está pues, en el grupo 1 el material particulado presente en la contaminación del aire exterior. Entonces uno diría, eso es ambiente general. Pero en muchos de nuestros trabajadores del sector informal, vendedores en las calles, o del sector formal, como pueden ser los agentes de tránsito, los que están trabajando ahorita en toda la parte de vías, en los almacenes que quedan cerca a calles congestionadas, se pueden encontrar niveles altos que hay que tenerlos en cuenta en este tipo de población. También la IARC habla de las emisiones interiores por doméstica de carbón. Sin embargo, en nuestros grupos de trabajo que analizamos estos niveles para Colombia, decimos cuántos del sector informal tienen estos procesos de combustión doméstica de carbón para preparar los alimentos que luego posteriormente van a vender en el antejardín de su casa o los van a vender en otro lado parándose allí en una zona de alta contaminación ambiental. Entonces debemos considerarlos también como una partícula que nos puede hacer daño. Hay otros que no son partículas químicas como tal, son gases o también partículas, pero es la radiación X y radiación gamma, el gas radón y sus productos de descomposición, que también son importantes agentes causales de cáncer pulmonar. Y otros, pues que todos los mencionan, sobre todo el tabaco y el humo de tabaco de segunda mano, en los cuales, bueno, se supone que no debemos fumar en los sitios de trabajo, se supone, y tenemos también el humo de tabaco de segunda mano. Entonces puede que yo no fuma, pero si estoy en una discoteca, en una cafetería, en un recinto cerrado donde la gente está fumando, yo puedo tener una contaminación de consumo de tabaco de segunda mano. O sea, puede que las grandes empresas cumplan este objetivo de no fumar en los sitios de trabajo, pero en muchos sectores se fuma. Les había comentado de los 18 agentes con limitada evidencia. Entonces, esto no, ni siquiera es casi que los voy ni a mencionar en la presentación. Entonces, hay muchísimas industrias, muchísimos oficios, o sea, es bastante amplio donde nuestro villano va a estar pendiente. Entonces, les recomiendo que revisen también la lista y la clasificación de la IARC, porque este villano no solamente nos ataca el pulmón, sino también nos ataca otros órganos en los cuales debemos estar pendientes, porque puede que me dé asociado, mucho, ataca el pulmón, la vejiga, puede atacarme los órganos, como he dicho, entonces debemos estar pendientes. En nuestra normatividad está el decreto 676 de 2020, donde se actualizó la tabla de enfermedades laborales. Tenemos una primera parte que puede hablar de los agentes etiológicos, entonces conociendo al villano voy y busco el agente etiológico y ahí vemos ocupaciones e industrias más representativas, o también lo busco por grupo de enfermedades, en este caso cáncer de pulmón, y podemos encontrar también cuáles son las ocupaciones e industrias. El listado tampoco es completo porque es supremamente largo. Y tenemos enfermedades de relación directa. Entonces, cuando se presentan casos de mesotelioma, quiere decir que estuvo expuesto a asbesto y debería yo identificar otros trabajadores en circunstancias similares para hacer un diagnóstico más preventivo y evitar esto, porque no está el cáncer de pulmón, pero sí están patologías no malignas relacionadas con ellos, como puede ser la silicosis y la asbestosis, en los cuales también debemos tener acciones. O sea, no solamente diagnostiquemos, sino tomemos información para la acción preventiva. Y este es un libro de Estados Unidos, este salió en el año 2021, donde también podemos encontrar mucha información sobre estos agentes carcinógenos. Claro, información de otro país, pero nos puede ayudar a enfocar y a tratar de identificar este villano donde lo encontramos. Esta foto salió
supremamente desfigurada, discúlpenme, es el manual de agentes carcinógenos que se hizo con el Ministerio de Protección Social en su época. Esto fue en el 2006, del Instituto Nacional de Cancerología. Es viejito, pero todavía es válido para poder identificar los agentes, los oficios, donde están otras características fisicoquímicas de los mismos. Entonces los invito también a que lo revisen, y son manual de agentes carcinógenos de los grupos 1 y 2A de interés ocupacional para Colombia. O sea, es enfocado casi que a nosotros, y ya hay muchos agentes que ya, han dicho, no estaban incluidos ahí, como el humo de soldadura, porque cada vez la IAR va sumando y sumando más agentes. Entonces, volviendo a nuestro tema de magnitud del problema, la segunda etapa es, bueno, ¿quiénes están expuestos a estos agentes carcinógenos? ¿Cuántos son? ¿En qué niveles? ¿En qué industria? ¿Cómo está en nuestro país? Carex también fue otro producto que se hizo con el Instituto Nacional de Cancerología y el Fondo Nacional de Riesgos. ¿De qué nos basamos? Este es un sistema internacional de información de la exposición ocupacional a agentes carcinógenos. Inicialmente nació en Finlandia, donde tienen muy buena información. Las empresas deben registrarse y deben periódicamente notificar los niveles de exposición. Allá no se maneja las pensiones especiales. Entonces, pues hay muchos factores que favorecen que se comuniquen las empresas con las entidades gubernamentales. Se hicieron varios talleres, Colombia participó en uno de ellos, yo estuve casi que en todos ellos, en donde estuvimos en Perú, estuvimos en Paraguay, en Argentina, en donde se logró trabajar para que cada país pudiera construir su CAREX. ¿Cuál es el alcance? Entonces, es tener esa proporción de expuestos distribuidos por hombres y mujeres, por diferentes industrias y sectores económicas y por oficio, porque no todos los que están en una industria o sector económico van a estar expuestos. Se parte de estimaciones de expertos de campo. El experto de campo es el que conoce realmente cómo se desarrolla esa tarea. Entonces, están desde profesionales altamente tecnificados, como puede ser un higienista industrial, pero también el experto de campo es el mismo trabajador, el supervisor, etcétera, que puede dar información de decir, esto se considera que la tarea me puede generar riesgo. Y el otro está basado ya en mediciones de los higienistas industriales. Entonces, pues se puede ya corroborar si lo que se dijo en esas estimaciones cualitativas se corrobora por la parte del dato específicamente de intensidad de la exposición. Entonces, Colombia, CAREX, se trabajó, y se publicó esto en el año 2016 por diferentes factores, pero se tomaron datos de la población asegurada en el 2012. Todos los expertos que trabajamos en estos talleres estábamos de acuerdo en que no podíamos utilizar los mismos datos de los otros CAREX aplicados al sector formal e informal de la economía, y que se necesitaba tener una claridad porque creíamos que ese porcentaje era mayor y no podíamos aplicarlos indistintamente para tener o subdiagnósticos o sobrediagnósticos. Esto fue una gran limitante para que nos consideren en los otros CAREX. Ahí están el link para que ustedes puedan en algún momento revisar, porque ahí viene sector, porcentaje de expuestos. Este es un ejemplo. Entonces, todos los que participaron en los talleres y en las mesas que se hicieron, se daban unos valores y se estimaba ese porcentaje por cada sector de la economía que estuvieran expuestos a estos agentes, y se estimaba un número de expuestos. Ustedes dirán, uy, pero ¿cómo así? Mire que aquí puede que en el sector de minería de carbón ustedes dijeron que solamente 6. Pues eso es la estimación que da y podemos estar errados, pero de aquí partimos de algo. En ese CAREX de Colombia también encontramos 25 agentes carcinógenos con el mayor porcentaje de expuestos. Entonces, los que están con rojo son aquellos en los cuales están relacionados con cáncer pulmonar, es decir, 11. Tenemos el humo de tabaco ambiental, ya les dije por qué lo incluimos, la sílice cristalina,
Están también el escape de los motores diésel, el radón y sus productos de desintegración, compuestos de níquel, compuestos de cromo hexavalente, asbestos, cadmio y radiación X y gamma y arsénico y sus compuestos. Carex Canadá es una, digamos, como una institución para la prevención del cáncer ocupacional y ambiental de Canadá. Tiene muy buena información, está disponible al público. Ustedes pueden entrar ahí y hacer unas búsquedas generales. Algunos permiten su traducción al español, pero tiene buena información. Tiene el perfil de estos agentes con niveles de exposición o datos de exposición para la parte ocupacional y ambiental, algunos temas especiales como neoplásticos, por decir algo, y las fuentes donde pueden obtener información. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es más sobre las características específicas de Canadá, pero nos ayudaría a nosotros, y de ahí tomé algunas fuentes. Entonces ya Canadá ya saca, ya hemos visto la fracción atribuible del cáncer pulmonar a la ocupación, que dijimos que era un 14 punto algo, y esto ya Canadá con los datos que tiene, está dando el porcentaje que le atribuye específicamente a cada agente. Entonces ellos podrían, y lo hicieron, hacer priorización de acuerdo con el número de expuestos, pero también por esta fracción atribuible. Pongamos la sílice cristalina como ejemplo, dice 2.4%, es decir, de todos los cánceres pulmonares, de 100 casos de cáncer pulmonar, casi que 2.4 se atribuyen a la exposición a sílice cristalina. Este está en el mismo nivel como el escape de motores dice con ese valor. Mientras que el gas radón nos diría que de 100 casos de cáncer pulmonar, 0.8 se atribuyen al gas radón. Tenemos ahí algunos ejemplos. Obviamente, pues asbesto es muy alto. Ellos utilizaron asbesto friable sobre las superficies de construcción y es una problemática grande para Canadá. Por número de trabajadores expuestos, ellos priorizaron en diésel, sílice cristalina, asbesto, compuestos de níquel y cromo hexavalente. No voy a tomarlos todos porque, pues, como les dije, nos toma mucho tiempo. Para el escape de motores diésel, entonces ellos nos mencionan y aplica para nosotros todo lo que es transporte, transporte terrestre, transporte de carga, transporte de almacenamiento, pero también en la construcción y la administración pública. En la administración pública ellos incluyen bomberos, entonces a veces uno tiene que mirar qué es lo que ellos tienen en cada uno de estos partes. Todo lo que sea maquinaria pesada o todo lo que tenga que ver motores a diésel, pues me van a generar esta exposición. Las ocupaciones, entonces, son los conductores. Ellos también hablan sobre los operadores de metro y operadores de tránsito, operadores de equipo pesado y servicios y entrega de mensajería. Fíjense que aquí, pues ellos, el sector informal, pues no lo tienen, pero nosotros sí tenemos muchos trabajadores en esta exposición y probablemente sea una de las principales causas de cáncer pulmonar en nuestro país. De los casos de cáncer, entonces fíjense que una cosa es la población expuesta y otra cosa es cuando yo analizo los casos de cáncer de pulmón, en qué actividades económicas estaban. Entonces estaba minería, la extracción de gas y petróleo, sectores de transporte y almacenamiento, comercio de mayoristas y minoristas y la manufactura. Entonces pensemos en nuestro villano partícula. Aquí también nos dicen, el 86% de la exposición se encontraba en el límite bajo, 12% es moderada y 2% alta. Entonces la probabilidad que el escape de motores diésel me dé cáncer pues es intermedia porque la gran proporción están expuestas a riesgo bajo. Y señalando, 91% son hombres, entonces mayor probabilidad de que en nuestra fracción atribuible por sexo sean hombres. Con la sílice cristalina, que es uno de los más conocidos, más tratados, quiero hacer énfasis también en que es un mineral muy común sobre la tierra, es un componente del suelo, roca y arena. Entonces, cuando hago cualquier intervención en el suelo, la roca o la arena, pues voy a tener algún nivel de exposición a sílice.
Esta intervención puede ser por molienda, por corte, por perforación, por quiebre, entonces me puede generar polvo respirable. De los dos tipos de sílice, tenemos la sílice amorfa y la sílice cristalina, que es la que nos interesa más, que está el cuarzo y la cristobalita. Podemos tener riesgos en el sector de minería, agricultura, fabricación de ladrillo refractario, canteras, granitos. Y cuando se utiliza la arena, pues numerosas aplicaciones, como puede ser en fundición, fabricación de diferentes elementos, puede ser el cemento Portland o abrasivos, en la fabricación de vidrio y cerámica. El chorro de arena es terrible y en muchos países ya lo han prohibido y han sustituido la arena por otro. Y también en la industria, digamos, se puede encontrar como abrasivo en jabones y limpiadores. Como usuarios, pues no tenemos un riesgo, pero el trabajador que está haciendo la mezcla sí. O en las plantas de tratamiento, pues la sílice está mojada porque se utiliza como filtro, entonces ya no me va a generar polvo, entonces pues el riesgo se usa, pero no, su riesgo es muy bajo porque no se genera material particulado. Cuando hablamos de Canadá, nuevamente, 94% son hombres en estas actividades económicas, pero fíjense en la diferencia, 64% está en niveles altos, 7% en moderado y 29% en bajo. Entonces, la probabilidad de que me dé silicosis y la probabilidad de que me dé cáncer pulmonar es mucho más alta. Tenemos 69% en el sector de la construcción. Tenemos tareas asociadas como molienda, trituración, mezcla, arado y el chorro de arena, nuevamente que les digo. La población en general puede estar expuesta también a sílice, pero la probabilidad de desarrollar cáncer pulmonar es bajo porque los niveles son bajos. Aquí está la proporción de expuestos en diferentes países. Fíjense que Panamá estaba con un 6.9, Australia con el 6.5 y así sucesivamente. Lo ordené fue por porcentaje de mayor a menor. Colombia en CAREX reportó el 4.07 del total de trabajadores, los consideramos del sector formal de la economía expuestos a sílice. Recordemos que ya hay un reglamento técnico, el 2467 de este año, para sílice que debe ser consultado. Asbesto no lo voy a tratar porque en el país libre de asbesto me imagino que lo mencionarán y para no repetir y ya por el tiempo que estoy un poquito atrasada. Los compuestos de níquel, no es el níquel como tal, porque realmente el níquel metal está en el grupo 3. Son compuestos específicos, están en unos niveles de exposición en todos los sectores, 84% bajo. Nuevamente nuestra población es el 91% hombres, pero el hecho de trabajar con acero inoxidable o soldar con acero inoxidable sí es el que nos va a dar mayor relevancia moderada alta. Entonces ahí está el interés de nuestro villano. Los grupos son muchísimos, pero resaltemos nuevamente estos soldadores, los que trabajan en galvanoplastia, los que hacen en rectificado y corte y en mantenimiento de reparación y mantenimiento de automóviles. Entonces debemos pensar que hay algunos oficios donde es más frecuente, los sectores donde es más frecuente que en otros. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos es una gran cantidad de hidrocarburos, no todos ellos están en el grupo 1 de la IARC, pero los vamos a encontrar siempre y pensemos por quema incompleta de madera, carbón, petróleo, gas, basura y otras sustancias orgánicas. Entonces ahí pueden estar presentes estos hidrocarburos aromáticos policíclicos. Son mezclas complejas. Pensemos siempre que cuando hay brea, hollina, alquitrán de olla, incluso derivados del petróleo, ahí podemos sospechar que está presente los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los sectores son muchos, sobre todo también, como les comentaba, cuando se manejan motores a diésel, estas partículas de diésel pueden contener hidrocarburos aromáticos policíclicos. Pensemos en bomberos, las limpiezas de chimenea, todo lo que tiene que ver con pavimentación y techado donde utilizan brea o alquitrán de hulla, también hay riesgo de exposición. La producción de aluminio tiene niveles 1000 veces por encima de los valores permisibles, entonces la probabilidad de que me dé cáncer es bastante alta.
En Canadá, nuevamente 75% son hombres, pero solamente el 2.6% de la población trabajadora está expuesta a estos hidrocarburos y ahí dan algunos porcentajes de sector. Entonces, en restaurantes y servicios de comida, cuando utilizan esta combustión incompleta, digamos, de carbono o de madera, 17% de los trabajadores de ese sector van a estar expuestos a estos hidrocarburos aromáticos. Fíjense en estaciones de gasolina, el 55%, casi un poquito más de la mitad. Los bomberos, que a veces nos olvidamos de ellos, 8%. Entonces, debemos recordar. Los humos de soldadura también son una mezcla bastante importante. La IARC estima que el 3% de la población trabajadora está en este grupo. Yo pienso que nosotros tenemos más y muchas veces queda el soldador en ese cargo, pero se nos olvidan los ayudantes. La exposición depende del tipo de soldadura, la composición, el tipo de solvente, qué piezas vamos a soldar y las instalaciones donde se realizan. No es lo mismo en un recinto cerrado que al aire libre. Y hay otros agentes carcinógenos que pueden estar expuestos, que debemos tenerlos en cuenta. El pintor también, como oficio, está en el grupo 1, pero la manufactura de pintura está en el grupo 3. Muchos componentes ya se han ido quitando con pigmentos como el cadmio y el cromo y el asbesto como relleno para ligar la pintura, porque pues se busca eliminar o sustituir estos agentes que ya se han encontrado como riesgo. Aquí tengo varias fuentes que consulté ya para terminar la charla, porque la información es mucha. Discúlpese que muchas de ellas las tengo, pues es en inglés, pero es donde hay el mejor sistema de información. Gracias.